Buenas tardes, hermanos. Este día, miércoles, vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Santiago, así que oremos. Padre, gracias por hoy día, gracias por permitirnos una vez más estar mirando en tu palabra, aprendiendo, aplicando las verdades, esperando, Señor, que el anhelo de cada uno de nosotros es agradarte con toda nuestra vida. Bendice el mensaje hoy en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema hoy día en particular es el tema de tentación y pregunto, ¿qué es la primera cosa que entra en tu mente cuando escucho la palabra tentación? Me hace acordar una vez cuando vivía en La Serena, había una tienda allá en la parte alta de la Florida que se llamaba Tentación, y ahí el símbolo de una manzana faltando un mordisco, así algo como Apple en cuanto a los computadores, algo así. Pero uno se imagina qué es lo que ellos estaban promoviendo con esa publicidad, digamos, el nombre de su tienda. A veces uno piensa en tentación y buen nombre para un perfume, ¿cierto? Uno coloca ese perfume, tentación, ¿cierto? Porque la idea es atraer, etc. O quizás lo que más entra en la mente sería un tipo de postre, doble chocolate con calorías hasta las nubes, digamos. Un postre que uno está tentado a dejar su dieta, su régimen, ¿cierto? Y a todo costo va a comer. Pero en verdad, bíblicamente, la palabra tentación es algo que trae mucha seriedad. Incluso yo conozco muchas vidas, incluyendo un amigo, un pastor, que por tentación, por ceder a tentación, mejor dicho, perdió su ministerio, su familia y todo. Así que debemos estar poniendo mucha atención en lo que la Biblia nos enseña sobre ese tema tan importante que es la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, para comenzar a estudiar ese pasaje sobre la tentación, tenemos que llegar a lo básico en cuanto al idioma griego. La palabra que en el versículo 13, 4 veces una forma de esta palabra que es pairasmois. Pairasmois en griego es algo de prueba, literalmente. Incluso muchas veces en la Biblia se traduce más prueba que tentación. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 2. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pairasmois. La misma palabra. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en ese contexto, esa palabra en griego está hablando de que nuestra fe está puesta a la prueba y para traernos beneficios. Pero después, llegando al versículo 13, de nuevo dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Así que el contexto tiene que determinar el uso de pairasmos en cuanto a es algo de una prueba o una incitación para tentación o para pecar. Y lo vemos que primeramente una prueba es un desafío, quizás una decisión muy difícil para tomar, que requiere fidelidad, valentía, convicciones, paciencia, que uno puede lograr tener éxito o fallar o derrotado. Entonces es una prueba, ¿cierto? Y en la vida nuestra a veces tenemos pruebas muy difíciles. Puede ser que uno está enfermo y está bajo una prueba económica, una prueba de rechazo, una prueba de restricciones, una prueba de injusticia. Todo ese tipo de cosas son pruebas que pasan en nuestras vidas. Pero también lo que vamos a destacar hoy día es más que una prueba que trae como Dios probándonos. No necesariamente Dios está probando, pero Dios por lo menos permite
el caso lógico, el caso clásico sería la historia de Job, ¿cierto? Job fue probado en cuanto a su salud, en cuanto a sus pertenencias, en cuanto a su esposa, en cuanto a amistades, en cuanto a su evaluación de sí mismo. Pasó una prueba que era Satanás que estaba haciendo la prueba, pero con el permiso que Dios dio. Entonces, con esto vamos a ver específicamente esto de pairasmois en cuanto a tentación. Entonces, cuando ya queremos la definición de tentación, básicamente está en ese versículo. Entonces dice, tentación definida es cuando estamos seducidos a hacer mal, cuando alguien está solicitándonos, incitándonos de hacer mal, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona está con dificultades económicas y de repente hay una voz que dice, mire, hay que hacer esa trampa para ganar extra plata, aunque no es legal, quizás no es moral, etcétera, pero ¿quién va a saber al final, etcétera? Entonces hay una voz, así, hay una incitación, hay una tentación para pecar. Entonces, en ese sentido, la palabra que yo veo en esta definición comienza con cada uno, ¿ok? Es decir, hay que entender que tentación es universal, sin excepción, desde parte de Adán y Eva hasta el presente, sin excepción, cada uno ha sido tentado. Lo único que no han sido tentados obviamente es Dios, y aún Dios tuvo que tomar la forma humana en Jesús para que podría Satanás tentarlo. Entonces, con eso Hebreos 4:15 dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Así que todos somos tentados sin excepción. Así que si uno dice, pastor, yo tuve esa tentación, bueno, bienvenido al club, todos estamos tentados. Quizás no la misma, pero estamos tentados. Después dice, cada uno por su propia, es individual esa tentación. Lo que tienta a ti y lo que me tienta a mí quizás son dos cosas diferentes. Lo que tienta a la mujer y lo que tienta al hombre también muchas veces no siempre son las mismas cosas. Entonces vemos, por ejemplo, que los vicios, de repente alguien está dejando cierto vicio y alguien anda al lado de esa persona haciendo lo mismo, es una tentación, pero quizás vicio no es la tentación mía, así que alguien está ofreciendo drogas o alcohol o que otra cosa, no va a ser ninguna tentación porque no es mi área, mis tentaciones están en otra área, sí. Entonces cada uno tiene quizás sus debilidades en esto, que iba a mirar en el internet. Hay algunos que son, la tentación es la pornografía, y otros su tentación puede ser en la forma de injusticia, si quiere justicia, venganza, o no perdonar, o cosas de esa naturaleza, o responder rápidamente. Por ejemplo, ven aquí, cada uno es tentado de forma diferente. En 1 Corintios capítulo 10, no lo voy a buscar, pero en ese 1 Corintios 10, Pablo está hablando sobre los judíos que fueron tentados en el desierto. Y es interesante ver el pasaje porque en algunos lugares usa primera persona plural, nosotros, y en otros segunda persona plural, ustedes o vosotros. Y ¿por qué la diferencia? Porque él incluía en ciertas tentaciones que era una área débil de él, en cambio otros no. Por ejemplo, dice, no codiciemos cosas malas, no codiciemos cosas malas. En primera persona, él dice que la codicia es también una área débil mía, según Pablo. Después dice, ni seáis idólatras. No se incluye porque Pablo no tiene ningún interés absoluto en ser idólatra o adorar cosas. Entonces, es universal, cada uno, propia, es algo individual. Concupiscencia es una palabra que nada más que significa malos deseos, deseo de la carne para satisfacción, apetitos sexuales, apetito de aprobación o reconocimiento. Hay gente que en la iglesia, yo quiero servir al Señor, pero su motivación es servir al Señor y servir a otros o ser alguien importante, tener un título, tener aprobación, tener reconocimiento, y siempre quiere ser la persona más destacada entre todos. Así que concupiscencias, malos deseos, podemos ver, por ejemplo, en el libro de Colosenses,
capítulo 3. Entonces dice, versículo 5, dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira de Dios, etc. Hablar de Dios contra ellos, dejar también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros, etc. Ahora, lo que está diciendo que concupiscencias es el deseo en la mano de nuestra carne. Nuestra carne no está en línea con Dios y nunca será. ¿Okay? Nadie va a controlar la carne. Nosotros debemos estar en el espíritu, porque la carne desea cosas malas. Y esas es concupiscencias. Y no me digas que tú no tienes malos deseos. Menos que un extraterrestre está entre nosotros. Porque Adán está dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros. Adán y Eva, así que. Entonces resulta que esa carne que nosotros llevamos desea cosas que no desea Dios para nosotros. Ese es el combate, ese es el conflicto. Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer esto es lo que hago. Ese dijo Pablo, el apóstol Pablo. Entonces vemos en Gálatas, Pablo dice que los deseos de la carne va en contra de los deseos del espíritu. Es un conflicto natural y todos tenemos concupiscencias. Entonces habla también, por ejemplo, adicciones, deseo obsesivo de satisfacción, etcétera, en nuestra vida. Cada uno de nosotros, yo incluido, yo no escapo esto, no, pero el pastor, no importa si los pastores son seres humanos, también tienen carne. Entonces cada uno de nosotros tenemos deseos de nuestra carne y resulta que muchas veces cuando una persona es muy obsesivo por cosas, ¿okay? No digo obsesivo para leer la Biblia, obsesivo para orar al Señor, obsesivo para ganar gente a Cristo. Yo hablo de obsesivo por cosas. Un hombre que no puede dejar de pensar en una mujer, o una persona que no puede jugar los juegos del internet o los juegos en el teléfono hasta 2 o 3 en la mañana, los ojos están cayendo, pero no puede dejarlo, deseos de la carne. Entonces, cada uno propia concupiscencia y después atraído o seducido, y ese significa, por ejemplo, el pez con carnada, así que uno está pescando y coloca una carnada ya en el suelo, porque esa carnada es lo que está atrayendo al pez, está buscando algo así. Y en verdad en pecado casi siempre hay carnada y anzuelo. Y resulta que esto es lo que están tratando de evitar el libro de Santiago. Está hablando de estas cosas. Puede hablar de que es una trampa para un animal, ¿cierto? Que está llegando así y hay un pedacito de carne y cae en la trampa. También vemos hoy en día de cosas que están tratando de atraer, ¿cierto? Algunas mujeres van a tener que rendir cuenta a Dios algún día, porque pregunto por qué se viste de su manera, a qué está tratando de atraer, para qué cosa, qué está tratando de producir en la mente de los hombres, etc. Entonces, en ese sentido, todo habla de atracción, todo habla de tentación, todo habla de tratar de incentivar o de incitar en las cosas malas. El arte de la seducción es parte de el área de publicidad, algo de propaganda, es decir, la industria de publicidad está tratando de seducir. Hay una razón porque está vendiendo pasta dental y usa una mujer muy bella. O alguien trata de vender alcohol y muestra como un auto 0 kilómetros, una pareja de lujo allá, etc. Ellos están tratando de apelar, atraer para vender sus productos. Ahora, hay ciertas cosas, entra por los ojos, entra por los oídos, entra por la nariz. Por ejemplo, mi señora ayer estaba haciendo brownies y yo estoy tratando de bajar mi ingreso de calorías, entonces estoy sentado en la otra pieza tratando de hacer un mensaje o hacer algo. Estoy en sentir ese aroma de brownies en el horno. Quería levantarme de la silla y entrar y comer.
O del otro también uno está así y tiene que su almuerzo de porotos, pero el vecino tiene como un asado, digo, siente ese olor de carne, así que no hay de repente una atracción que quiere ir a visitar a su vecino. Hola, estaba pasando, mire, tenía un asado, ¿cierto? Ese tipo de atracciones por la nariz. Entonces, hablando de esa atracción, atraído o seducido. Ahora, por ser atraído o seducido a ser malo no es pecado. Y sabemos que tentación no es pecado por lo que dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 15 de nuevo, que dice que Cristo fue tentado en todo pero sin pecar. Entonces, eso significa que por el hecho de que, pastor, la semana pasada fui tentado mucho. Bueno, lo importante es que no se dio la tentación, no que yo estaba tentado, así que todos somos tentados. Ahora, con todo esto, la tentación, según este pasaje, no viene de Dios. Pruebas pueden venir de Dios, pero no tentación. Dios nunca quiere que nosotros pequemos, nunca. Dios no puede ser tentado y Dios nunca va a tentar. Dios no está poniendo cosas para que caigamos en tentación. Entonces, en ese sentido, Dios tuvo que tomar la forma de hombre, como en Jesús, Dios encarnado, para que Satanás pudo avanzar en su plan de tentarlo. Hay diferencia de opinión si él pudo o no haber caído en la tentación. En un sentido, como Dios no puede pecar, pero hombre puede ser atraído. Y Mateo 4 vemos que en 3 áreas diferentes que Satanás trataba de tentar a Cristo. Pero dice Santiago 1:14, por su propia concupiscencia, y Cristo es el único que nunca tuvo su propia concupiscencia. Fue tentado, porque así dice Hebreos 4, pero no fue atraído porque no tenía malos deseos. Como no tuvo malos deseos, no tenía la carne de Adán, él no tenía naturaleza pecaminosa Cristo Jesús. Así que en verdad no iba a poder pecar. Entonces, en esta la misma prueba, Satanás puede tentarnos para que nuestra forma de enfrentar las pruebas sea en contra de la voluntad de Dios. En ese sentido, una prueba, una tentación puede ser dos lados de la misma moneda. Uno es una prueba que actuamos bien y Satanás trata de que nosotros actuamos mal en contra de la voluntad de Dios, que es pecado. ¿Sí? Entonces, esa es la prueba de un lado, tentación de otro lado. Ahora, tentación también vemos es un proceso. Aquí es un proceso que se menciona, volviendo a Santiago 1, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que hay un proceso aquí: deseo, concepción, nacimiento y muerte. ¿Okay? Ese es el proceso que Santiago está dando, el proceso de deseo, después concepción, el nacimiento, y después la muerte. Ahora, entonces la muerte, mi definición de muerte siempre es separación, que muerte física, separación del alma del cuerpo, muerte eterna, separación del alma de Dios eternamente, y muerte aquí, y la separación del cristiano de Dios en un sentido, de comunión, no de perder salvación, pero sí una comunión con Dios, porque cuando dice el libro de Isaías que nuestras oraciones, Dios puede escucharnos menos que hay un obstáculo que está bloqueando mí y Dios. Entonces, separación de comunión con Dios es el resultado, a mi parecer, del pecado en la vida de un cristiano. Ahora, a lo largo de la Biblia también vemos un proceso de tentación y pecado, y se ve en Eva. Dice que Eva vio el árbol, era codiciable, y tomó, después ellos se fueron escondiendo de Dios. Lo mismo de David, rey David, que dijo que se levantó a la tarde, vio a una mujer bañando, la deseaba, la buscaba, atraída,
cayó en tentación de adulterio y después él trataba de esconder los hechos del hombre, pero no de Dios. Pero el lugar mejor para decir está el libro de Josué capítulo 7 y menciona estos 4 procesos de tentación. Josué capítulo 7, la historia de Acán con la primera victoria era contra Jericó, y resulta que Dios dijo que todo el botín era para el Señor, en la primera cosa, como la primicia, primer fruto, como apartar la primera parte a Dios primero. Y uno no hizo caso, que es acá, capítulo 7, 21. Y acá, versículo 20, acá respondió Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová de Dios de Israel, y así he hecho. Pero mira la procesión en versículo 21. Pues número 1, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. 1, vi. 2, lo cual codicié. Codicié es concupiscencia, codicié, malos deseos, deseando tener algo que no me pertenece y Dios no quiere que tenga. Vi, codicié, tomé, dice después el versículo, codicié y tomé, aquí está, escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Ver, codiciar, tomar, esconder. Esos son 4 pasos cuando uno está en el proceso de tentación y pecado. ¿Okay? Ver es la tentación. Codiciar es el pecado interno. Eso es lo que cuando Cristo está enseñando el sermón del monte, dice que el que ha codiciado en su corazón ha pecado, dice. Entonces, los fariseos estaban más preocupados por los hechos, Cristo más preocupado por los pensamientos. Dice que no es lo que entra en la boca que nos contamina, es lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale del corazón, malos pensamientos, homicidios, etc. Entonces resulta que hay 4 pasos. 1 es ver, esa es la tentación. 2 es codiciar, ese es el pecado interno, ese es el pecado de pensamiento. Después tomar es el pecado de acción, y después de caer en pecado, el hombre instintivamente ya trata de esconderse los hechos, así que es esconder, ¿cierto? Ver, codiciar, tomar, esconder. Ahora, con esto nosotros podemos decir que cada uno de nosotros, sin excepción, hemos estado en el proceso de ver, codiciar, tomar, esconder. Eva, vemos que ella lo hizo con la fruta del árbol del bien y mal. Y también vemos que David lo hizo con Betsabé. Y también vemos que tú y yo podríamos contar testimonios donde yo fui tentado y yo vi, nació en mí, la concepción nació en mí. Al final dio a luz, el nacimiento es el pecado, y después me llevó a separación, esconder. Así que 4 pasos: ver, codiciar, tomar, etc. No debemos tratar de parar entre codiciar y tomar, debemos parar entre ver y codiciar. Entonces, con esto, 1 Juan 1, versículo 10, dice que si alguien dice que yo no hay pecado, estamos mintiendo, así de simple. Así que yo digo que si alguien está entre nosotros y dice: pastor, no que estoy tentado por nada, no peco en nada, entonces dice: tenemos un extraterrestre o un robot, ¿cierto?, entre nosotros, porque si eres ser humano, todos somos tentados. Ahora, aunque Satanás se llama el tentador cuando está tentando a Jesús, y Satanás es activamente involucrado con todos, tratando de incentivarnos, motivarnos, atraernos, seducirnos a pecar, no podemos echarle culpa a Satanás. Es decir, que nunca vamos a tener victoria hasta que, en primer lugar, tomemos la responsabilidad por nuestras propias acciones y pensamientos. Nadie tenía una pistola de cabeza y dice: David, peca. Nadie. Así que, en verdad, todos nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Así soy yo. Yo soy responsable por mis acciones. Eso es lo que yo he visto, que gente dice: pastor, la historia de un comediante allá en Estados Unidos, humorista,
y él estaba como fingiendo como una mujer que está confrontando a su marido, el marido está retando por haber comprado un vestido del centro, y ahí dije, pero el diablo, él me obligó a comprarlo, ¿es cierto? Entonces todo se ríe, pero la verdad es que no, el diablo no nos obliga a nadie a pecar, él puede presentarlo, el diablo no hizo el pecado de Eva tomó la decisión, Eva tomó las cosas, ella escuchó la voz equivocada, ella. Entonces, aunque Satanás puede estar involucrado en la tentación, él no es el responsable, nosotros somos los responsables. Y por eso tampoco me gusta mucho lo que se llama liberaciones en ciertas iglesias, porque está echando el demonio de vicio. Lo siento, el vicio no es un demonio, el vicio es la concupiscencia nuestras afuera de control, deseo fuera de control, entre vicios, adicciones. No es un demonio. El demonio de depresión tampoco es un demonio. Depresión es una mala respuesta a nuestro enojo, poniendo más interno en vez de externo. No, el demonio de aquí, el demonio de allá. Yo tengo noticias. Cuando uno tiene el Espíritu Santo presente en su vida, no va a tener un demonio adentro de su vida, lo siento. El Espíritu Santo no comparte a nosotros con espíritus inmundos. Los cristianos son bajo ataque externo de Satanás, pero no hay un Satanás adentro. Es decir, si eres un verdadero hijo de Dios. Así que no me gustan las liberaciones que se está haciendo. Ahora, con todo esto vamos a seguir con el libro de Santiago. ¿Y qué es el tema principal del libro de Santiago? Es el tema de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La habilidad de tomar buenas decisiones. Y tomando buenas decisiones tenemos buenos resultados. Entonces vamos a ver eso de tentación a la luz o lentes de sabiduría, y vamos a ver solamente 2 puntos hoy día, el poco tiempo que tenemos. Número 1, hay que distinguir entre necesidades y deseos. Necesidades, ¿qué necesito y qué deseo? ¿Ok? Es decir, que ¿quién sabe mejor de lo que yo necesito? ¿Quién es el experto en mis necesidades? Ahora, piense que los niños chicos son expertos en lo que ellos necesiten. Dejen que los niños decidan el horario de su vida. Niños de 7 años, ¿a qué hora quiere acostarse? ¿A qué hora quiere levantarse? ¿Quiere comer hoy día? ¿No quiere comer hoy día? Yo he visto cosas que si no fuesen tan trágicos, tan absurdo, tan ridículo. Es decir, que un niño que el tiempo de comer estuvimos en un lugar en Vicuña, y había un restaurante donde estuvimos allá con un patio fuera, etc. Y resulta que era el tiempo para comer y toda la familia está comiendo así, pero un niño dijo, no, yo no quiero comer. Entonces ahí estaba la nana con un plato y el tenedor corriendo tras el niño en el patio, el niño riéndose, así. Al final ella se acercaba más a la nana y él empezó a subir el árbol, no estoy bromeando, el niño empezó a subir un árbol, y ahí está la nana con el plato en una mano, la otra del tenedor, tratando de subir el árbol tras el niño para que comiera. Ahora, los niños son los expertos en lo que necesitan. Ya sabemos lo que ellos desean, pero son expertos en lo que necesitan, en qué cosas puede ver en la televisión, qué cosas, por ejemplo, que se debe o no debe tener su propio teléfono, lo que puede ver en su teléfono, cuánto tiempo va a estar en su teléfono. Bueno, son un poco más grandes, si va o no va al colegio. No, la mamá sabe que no, yo sé más lo que necesita que lo que tú piensas. Tú tienes deseos, pero yo sé lo que necesita. Igual con los jóvenes. Hay jóvenes que los preadolescentes, adolescentes, ellos deben decidir la hora de llegar. Ellos son expertos en sabiendo escoger la mejor amistades. Ellos son los que saben lo que es la verdadera libertad, y las reglas de pololeo, de internet, etc. Los adolescentes y preadolescentes, ellos saben lo que quieren, pero no lo que necesitan. Entonces, en ese caso también vemos 2 cosas. Tenemos Dios y nosotros tenemos Satanás. ¿Cuál de los dos sabe mejor lo que necesitamos? Yo creo que Satanás apela a nuestros deseos, Dios apela a nuestras necesidades. Entonces, si necesitamos como adultos más dinero o otra pareja, necesitamos amor, mejor trabajo, respeto, propósito, 7 de la universidad, todo ese tipo de cosas,
Voy a comprar un vehículo. ¿Quién está hablando conmigo sobre necesidad y sobre deseo? Sí, mire, tengo la plata para esto. Pero me gustaría esto acá. Y mire, la gente me va a ver este vehículo. Mire el vehículo que está andando así. ¿Entiende? Muchas veces somos más gobernados por deseos que por necesidades. Pero nosotros sabemos que Dios sabe mejor lo que necesitamos. Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios nos está restaurando. Dios sabe del todo de mí. El Salmo habla de esto, que Él sabe cuando yo estaba siendo hecho en el vientre. Dios sabe todas mis necesidades y Dios quiere suplir todas mis necesidades. Satanás quiere suplir todos mis deseos, especialmente cuando mis deseos van en contra de Dios. Entonces, sabiduría es, ¿a quién voy a estar haciendo caso? ¿A Satanás o a Dios? Él dice, por ejemplo, en el libro de Santiago 1, versículo 17 de nuevo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, no de abajo, de lo alto. Entonces necesitamos saber de que la sabiduría, es decir, es escuchar la voz correcta. Me acuerdo que yo tenía más o menos como 16, 17 años, mi primer vehículo, y mi deseo, mi ilusión, mi fantasía era tener un vehículo Jeep. Bueno, eso es antes que todos los autos son Jeep ahora, ¿cierto? Todos son 4 tracciones y todo eso. Pero en ese tiempo, bueno, no había casi nada de tracción 4, eran vehículos militares, etc. Entonces, yo soñaba, era mi visión, mi fantasía, tener un Jeep. Y yo tenía $600 y fui con mi papá y un vecino que también era mecánico y los tres, nosotros fuimos a comprar un vehículo. Y resulta que llegamos a un lugar donde se vendía vehículos, ex-vehículos militares y cosas así, y todo estaba con presupuesto mucho más allá de lo que yo podría pagar. Pero había uno, era un Jeep Willys, 1942, es decir, era un Jeep usado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de ahora, en 1970, así que ese tiempo solamente 30 años, quizás 40 años más tarde. Y resulta que estoy mirando un Jeep y el precio es $600, pero es tracción 4. Era en la peor condición que uno puede imaginar. Ese Jeep, alguien tomaba como un tarro de spray así, porque era color amarillo, estaba usado en un lugar de desierto por todo el mugre que estaba dentro, no estaba limpiado, arreglado ni nada. $600. Y la persona tomó un spray de negro y empezó a hacer rayas como parecer como un tigre. Sí, era feo, voy a ser honesto, ahora mirando, era feo, pero en ese momento como un joven de 16, 17 años, ¡wow! Mire ese Jeep. Y mi padre, no hijo, esa es mala, no malgaste su plata en esto. Mi vecino también dijo lo mismo. Entonces está mirando, levantando el capot, ¿cierto? Para ver el motor, y la tapa del radiador era la tapa de un jarro de mayonesa Hellmann's, ¿cierto? Así te dicen Hellmann's aquí. Y era nada más esa, no mantenía presión ni nada, estaba así. Era pésima la cosa, pero yo estaba tan enamorado de esa cosa. Mi papá dijo, mire, esta es otra cosa, no es tracción 4, pero es algo muy como un buggy, digamos. Es solamente $250 más. Yo le pongo los otros 250, compra eso, está en buena condición, etcétera, etcétera. Solamente no era 4 tracciones, era tracción trasera. Y dije, no, papá, yo veré esto. Así que al final yo gané. Así que de mi plata yo tenía $600 y compré por $600 y mi papá y yo volvimos a la casa. El problema es que no tiene su patente al día, etc. Y resulta que también el sistema eléctrico se quemó por completo en camino de vuelta a la casa. Tuvimos sin luces, nada, ni foco ni nada. Estamos en Los Ángeles tratando de volver a nuestra casa, que era bastante lejos, andando por calles y nos perdimos, etc. Era un desastre, así decimos, era un desastre. ¿Y por qué razón? Porque yo seguí mis deseos y no la voz de razón. Entonces, y eso es lo que pasa. Dios sabe lo que necesitamos y nosotros tenemos deseos, nuestras concupiscencias
Y Satanás apela a nuestras concupiscencias. No escuche la voz de Satanás, porque por lo más que la fantasía que todo va a salir bien, Satanás nunca quiere que la cosa salga bien. Él no quiere que nosotros avancemos para Dios, que crezcamos en la fe, etc. Satanás siempre quiere arruinarnos. Sepa, Satanás siempre quiere arruinarnos. No hay nada que ofrece Satanás. Hay un dicho que toda la manzana de Satanás tiene gusanos. Entonces resulta que, número uno, necesidades versus deseos, y número dos, vamos a ver también la diferencia entre lo que quiere Satanás y lo que quiere Dios. ¿Quién quiere lo mejor para nosotros? De nuevo, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo un perfecto viene de lo alto, del Padre de la luz, de nuestro Señor Todopoderoso. Él quiere lo mejor para nosotros. Ya hay versículo tras versículos, a Romanos 8:28, todo es para nuestro bien. Nosotros sabemos que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6, dice el libro de Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. En el libro de Salmo dice que no quita cualquier cosa buena para los que lo aman. Entonces, versículo tras versículo, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, cuando una persona, yo conozco un caso, una señorita recién casada, o otra que estaba por casarse, y estaba en el trabajo y había muchas mujeres allá. Entonces resulta que empezó a hablar de su problema de matrimonio, la que estaba recién casada, con la mujer que estaba divorciada 3 veces. Entonces, y uno empieza a preguntar, ¿pero qué es la motivación de hablar la mujer que tiene predivorcio? Muchas veces son mujeres muy amargadas, muy antivarones, y los hombres son malos, no va a resultar, y puro veneno. Y después también vemos que un vendedor de autos está vendiendo un auto y está diciendo: no, ese es el auto para ti, mire, está llevando tu nombre, mire, yo puedo visualizar que tú estás sentado ahí, no, ese es el auto. ¿A quién estamos escuchando? Pregunta, lo que me está hablando, ¿qué es la motivación? Porque la motivación del vendedor es vender un auto, no para mi bien. ¿Okay? Lo que una persona está tratando de tomar una buena decisión, dice en el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros, pero busca buenos consejeros, alguien que tiene quiere lo mejor para tu vida. Por ejemplo, si una pareja viene conversando de matrimonio conmigo, yo busco lo bien de los dos, no tomo un lado sobre otro. En cambio, una persona habla mal de su marido o habla mal de su esposa a otra persona, y un hombre habla con otra mujer que mi señor está mal, y dice: pobrecito, ¿qué es su consejo? ¿Qué es su motivación? ¿Entienden? Muchas personas que te hablan, la motivación no es para tu bien. Entonces, nosotros debemos aprender de que Satanás no quiere tu bien, así de simple. Si Satanás ofreciera el mejor trabajo en tu vida, no es para tu bien, ¿entiendes? Debe ser algo que va a quitarte de la iglesia, algo que va a probarte tus convicciones, etc. Satanás nunca va a ofrecerte algo que es para tu bien. Y Dios siempre va a ofrecer la cosa que es para tu bien. Entonces, sabiendo esto, entonces vemos en Mateo 16:22. Ese es el capítulo famoso de Mateo, porque es cuando Cristo dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la puerta de Hades no va a prevalecer. Entonces una victoria grande para Pedro, pero un poco más rato. Así que Pedro está en versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este Satanás pide las cosas de los hombres, no las cosas de Dios. Y está usando Pedro: cuidado con quién está escuchando cuando tienes problemas. ¿Qué es la motivación? ¿Quién está atrás de ellos hablando? ¿Es Dios hablando o es Satanás hablando? Y yo veo que en ese sentido puede ser un amigo que está dando el peor consejo en tu vida. Así que vamos a ver, por ejemplo, en verdad, ¿qué es el mensaje hoy día? Pues ya se acabó el tiempo. Es una cuestión de fe, nada más. ¿Quiere vencer la tentación? Es una cuestión de fe.
Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia demuestra la voluntad de Dios. La Biblia está escrito para mostrarte qué es el mejor camino, el camino para agradar a Dios, pero también el mejor camino para tu bien. Demuestra lo que tú necesitas, que muchas veces va a estar en contra de tus deseos. Entonces, es una cuestión de fe. ¿Okay? Piensa que Dios es plan A y Satanás ofrece plan B. ¿Qué es plan B? Cualquier cosa que no sea plan A. Y quiero que piense de esa manera. La razón por que Dios no puede ser tentado es que todo lo que Dios hace es plan A, así que Dios nunca hace plan B, entonces no hay ninguna forma que Dios pueda hacer plan B porque todo lo que hace es plan A. Nosotros tenemos la decisión, plan A, Dios, o plan B. Plan B, cualquier otra cosa. Y resulta que si no estamos haciendo plan A, está haciendo plan B. Plan B es de Satanás, o el mundo, o la carne. Plan A de Dios. Es bien posible que plan B es más rápido que plan A, ¿okay? Un atajo para algo, ¿cierto? Puede ser que plan B es más divertido, puede ser que plan B le da satisfacción momentánea más que plan A. Quizás plan A es difícil porque tiene que esperar. Plan A es difícil porque no va a tener satisfacción momentánea. Entonces mucha gente opta por plan B y después paga las consecuencias. Si nada más la muerte, que significa la separación de Dios. Ahora, vemos que cuántas personas toman decisiones en plan B, por ejemplo, cuando está enamorado. Cuando una persona está enamorada, los primeros 2 años de su relación con una persona, uno no ve las fallas de la persona. Es ciego, es como bajo un hechizo. Entonces, todo lo que es tan adorable, es tan tierno, tanto eso. Pero después no se dio cuenta que es un enojón, que es un egoísta, que no tiene realmente mucho amor y que él está con relaciones equivocadas y no es muy trabajador, y etcétera, etcétera. Entonces, y no descubre esa cosa por 2 años. Entonces, ese de estar enamorado, toman decisiones basadas en deseo y no en necesidades. No está diciendo, mamá, este hombre me conviene, pastor, este hombre me conviene, hablando, tratando de ver la diferencia entre la tentación. Ahora, vemos la historia cuando gente escucha la voz equivocada, cuando después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam estaba con un dilema, porque la gente estaba reclamando por los impuestos altos de su padre Salomón. Entonces él tuvo que tomar la decisión, habló con los ancianos y dijeron los ancianos, baja los impuestos y va a ganar todos los corazones del pueblo. Después habló con sus amiguitos, los que fueron criados en lujo, igual como él, que estaba acostumbrado a la vida de poco trabajo, de todo diversión y de privilegio. Y dije, no, tiene que subir los impuestos. Okay, tienen una decisión. Los ancianos bajan, sus amiguitos suben. ¿Qué hizo? Hizo caso a sus amigos, que es la motivación de ellos mantener su estilo de vida. Dividió Israel en dos naciones después, del norte y del sur, de Israel y de Judá. Era un desastre. ¿Por qué razón? Escuchó la voz equivocada, apelando a sus deseos versus su necesidad. Ahora, y termino con eso. Es como en los dibujos animados. ¿Viste los dibujos animados? Alguien está andando ahí, un ángel a un lado, un demonio al otro lado, entonces cada uno está hablando en el oído. Ahora, es obviamente pura ficción de los dibujos animados. Pero resulta que piensa de esa forma. Satanás está en su oído diciendo que haz lo que deseas. Y Dios está diciendo, sígueme, porque yo tengo lo mejor para tu vida. Es una cuestión de fe. ¿A quién va a creer? ¿La carne o Dios? ¿Satanás o la palabra de Dios? Deja en tus manos, porque tentaciones no es pecado. Ceder a tentación es pecado. Y resulta que trae la muerte, por lo menos separación y malas consecuencias. Piénsalo, que el Señor le diga.